Bueno, aquí tan happy y tan together como toda la vida, ¿verdad, Andrés? Together, ¿O no, días. Barili? Bueno, Pues claro, totalmente together y totalmente happy. together. ¿Y happy? Qué frío, ¿no? No. Ya empezamos. Sí, no es del todo together ni No, tan happy. que estás Hay un vientecillo destemplada. frío No, de la calle. estás destemplada. No, yo vengo de la calle. No digo aquí se está La muy calle bien. sí. Ah, hace en la frío, calle, oye, en la calle. ¿En la calle hace frío? En la Pensaba calle, que no. pregúntale Hay a la... viento, a mí el viento me pone muy nerviosa. Pregúntale a la alcaldesa, que seguro que está Que lo soplando. arregle. Ah, sí. No, que sopla, seguro. Es un atenuante. Bueno, vamos a ver. Criminal el Yo viento. decía que aquí hay, en los títulos de esta semana, Andrés, hay muchas cosas que son de supervivientes, o sea, de sexo, violencia y rock and roll, amor a medianoche, amante por un día, 12 valientes, sex pact, mi querida cofradía. Digo, pues esto parece todo de supervivientes. Y Pues sí. la de Chris Sálvame. Hemsworth, que parece que no es Bueno, es que no voy a recomendar ninguna, prácticamente menos ¿Qué me una. dices? ¡Qué Sí. bien, qué bien! Bien, no va a vamos a ver. recomendar ninguna. A ver, A lo ver. primero por razones puramente políticas. O sea, Kevin Spacey, rescatado... Fantástica, es la mejor película. Vamos a dejarlo para un poquito más tarde. Vale, pero empecemos por lo peor. Vamos a empezar por todo lo peor, que son muchas. Hay que decir que los huecos que dejan Vengadores se aprovecha para Por cierto, meter... paréntesis, de 9 Vengadores. Sí, Me sí. parece un Un peliculón. bronce. Me retracto, Federico, y hacen falta todos los que están. Te lo dije el Bueno, otro día. van a aparecer más, no te Dije, preocupes. anda, en digo, la pero- serie. La autocrítica de Khrushchev, No, yo no, no, veía no, nada pues fíjate. igual. Mira, Esa diga esto. Sí, es sí, un sí. público Es que un cuando peliculón. en los créditos aparece Marvel, o sea, al principio ya sabes que sale Marvel, ya aplauden, con lo cual ya... No, fíjate Pero que a yo mí la eso me semana pasaba pasada, cuando ¿verdad? aparecía Cifesa. Pues lo mismo, pues ya Aparecía está. Cifesa. O el león. Chin, Cuando chin, salía el chin, león de la chin, metro, chin, decía chin, mi abuelo, esta es de las chin, buenas. chin. Pues ya la gente no aplaudía, ¿no? Pues eso es un poco. Qué Bueno, emoción. el caso es que dejan un está hueco fenomenal, de porque en verdad. las próximas semanas llegará Deadpool, otro cómic, llegará Las aventuras de Han Solo Y Capitana y llegará Capitana. Jurassic. 2019. Ahí Bueno, estaremos. Estamos en Que contra llegan de todas Jurassic seguidas. y a favor de Dinópolis. Que van a bajar, eso es mejor todavía, que dejan huecos. Mira, si yo algo me caracteriza es defender al cine español, porque lo hago siempre, pero hay una cosa Sí, que y además en ocasiones de una manera absolutamente heroica. E infundada. Porque No, solamente infundada no. solamente por el heroísmo y el amor a la patria se Sí. pueden... Hay Yo soy muy- episodios yo soy que muy podían estar en patriótico. los episodios nacionales de Galdós. O Sí. sea, la defensa de Gerona, los sitios de Zaragoza. Tú has defendido cosas Bueno, muy difíciles. pues de yo defender. las defiendo. No es el Pero- caso de mi querida cofradía. Y te voy a decir por qué. Estoy un poco harto de los modernas y de su incultura. Sí. A mí me parece muy bien. Tú te quieres meter con la Semana Santa, quieres meterte, pues te puedes meter, estás en tu justo deber y obligación si te parece bien. Pero lo que no puedes hacer es mentir y utilizar todo en tu propio beneficio. Y es lo que hace esta directora Noel, que se llevó el premio del público, porque la película tengo que reconocer que es divertida, pero hombre, vamos a tener un poco de seriedad. O sea, cuando tú hablas de Semana Santa, tienes que saber de lo que hablas. La historia, hay un hueco para hermana mayor en una cofradía en Andalucía, y entonces se presenta una mujer y que es muy devota, que toda la vida ha luchado por su cofradía, y por otro lado un hombre que es un cacique y que quiere presentarse pues para tener una medallita más. ¿Qué pasa? Pues que el cura va a influir porque es muy malo, los hombres van a darla de lado a ella para votar, se supone que al ínclito, bueno, toda esta serie de estupideces cuando no tienes ni idea de lo que es la Semana Santa. Primero, no es algo excepcional, no lo es, que haya una mujer que sea hermano mayor, porque hay muchísimas hermanas mayores en Andalucía. Ya que nos vamos a centrar en Andalucía. Sí. Hay muchísimas mujeres. Y a partir de ahí no es algo excepcional, con lo cual... Si hay muchas, excepcionales. No es, como esta señora pretende ¿Esta señora hacer. dónde procede? Vive no sé dónde, pero es originaria de Andalucía. Pues a lo mejor es que vive en Barcelona. Sí, posiblemente. Es que ahí se pierde de vista casi todo lo racional. Y que parece ser que ella, que se declara atea y que fue un día a una Semana Santa y se emocionó tanto que dijo, pues voy a escribir sobre esto. O sea, como yo soy atea, voy a hablar de la Virgen. Pero sobre todo con los toques feministas absurdos, porque, insisto, hermana mayor hay muchas. Eso tienes que informarte y no es un caso excepcional. Segundo, es una sociedad civil.
Las cofradías son sociedades civiles. Los curas, ni los obispos, ni el Papa no pintan nada a la hora de votaciones, no votaciones, y lo que diga el cura no sirve para nada. Sí. Y eso lo tiene que tener en cuenta. De Tercero, Barcelona, lo veo venir. una hermana mayor jamás se viste de mantilla. Tiene que ir con el vestido o el hábito de cofrade, nunca de mantilla. Y después, eso que llama ella el palo, el bastón de mando, no es un bastón, es un palio. O sea, esto es así. Bueno, está tan llena de errores que a mí me cabrea enormemente porque, insisto, y nosotros no somos grandes defensores de los curas. O sea, tú puedes... Después venimos vacunados de la Pues es lo que te quiero decir. Tú puedes hablar de lo que quieras, pero habla con un mínimo, evidentemente, de conocimiento. A mí me parece deleznable que se hagan estas cosas, que se juegue con esto, con la ignorancia además, y encima vayas, como te he comentado al principio, de progre. Luego, el núcleo central recuerda mucho a Mujeres a bordo de un ataque de nervios, porque la hermana mayor o la pretendida hermana mayor va a tener que drogar con diazepam al señor que parece que la ha matado, pero no la ha matado, y hay que esconderlo. Entre tinieblas, no, es más mujeres, que te acuerdas que la drogan en el gazpacho por error a Rosy de Palma. Es decir, que bueno, que el reparto es excepcional. Gloria Muñoz es una actriz soberbia, sobre todo las que le hemos seguido en teatro, pues es una actriz más de teatro que de cine. Sabemos lo grande que es, y ella se coge la película a hombros, nunca mejor dicho, y la lleva para adelante y ya está bien. Pero a mí la película me saca de quicio. O sea, yo no sé, no es que sea un experto en Semana Santa, pero evidentemente hay una serie de cosas. Con la Semana Santa me pasa a mí con el cine español en general. Mira, el otro día vi cualquier película, o sea, una película de cine español, y estaba Pepe Isbert. ¿Por qué se les entendía todo a todos y ahora no se entiende nada a nadie? Hombre, eran actores de teatro todos, ¿no? No, es que vocalizaban, es que lo transmitían para que la gente en el cine se enterara. O sea, no posaban de... Y no había sonido directo, era todo doblado. Todo doblado. Es que en el doblado se entiende todo mucho mejor, sí, pero había esa voluntad de hacerlo. Porque ahora doblen o no doblen, pero si no se les entiende cuando hablan. Si ya no es en el cine, es que no saben vocalizar. Es que además parece que algunos lo tienen a gala. Bueno, hay buenos, que hay de todo, ¿no? Que hemos visto algunas actrices de cine, de teatro clásico, que lo hacen muy bien. Pero tú ves una película española y es una ofensa, primero, a la cultura española. No tiene ni puñetera idea. Yo he dicho aquí cosas y no he dicho ni la 10ª parte de la serie Isabel, que es la mejor que se ha hecho. Es una absoluta vergüenza. Es una colección de analfabetos haciendo unas barbaridades, diciendo unas sandeces de la historia de España, el momento más importante de nuestra historia, propio de catetos catalanes que encima van de listo porque han leído medio libro. Fatuos, cretinos. O sea, los reyes católicos conquistan Granada y no dicen España ni una vez. Majaderos. Pues como cuando Vicente Aranda quitó el yugo y las flechas porque decían que era falangista y es el símbolo de Isabel y Fernando. O sea, es la majadería total, permanente, es la ofensa, pero siempre en contra de lo español. Todo eso no lo verás en una película de tarras, nunca. A eso es un respeto tremendo. Pero todo lo que sea historia de España, cuando no patadas coces, y encima analfabetos, no se han molestado en estudiar, con 4 latiguillos se arreglan. O sea, es que no los puedo ni ver. Bueno, pues yo no salí muy bien. Y luego, encima, te insultan en los Goya. Ahora ya menos, afortunadamente, pero tampoco nadie hace caso, y además están ahí, ya tienen al espantapájaros de Pablenín, que a eso sí va. Cine, sí. Hoy va con la ETA, hoy está con la ETA, y luego está con los Goya. Pero luego van dando clases de ética, esta gentuza. Bueno, ya veremos. El pueblo es muy sabio, tú lo has dicho muchas veces. Hombre, sí, por eso ya veremos, el cine español, pues no lo ya ve. veremos a ver el hacer. Bueno, el cine español, la comedia está dando mucho dinero últimamente, ¿eh? Estamos en un año... Sí, bueno, hombre, perdona, Campeones, El Perfecto Desconocido, es una gran película. es La Tribu, que da mucho dinero. Es decir, te Pero puedo si decir que es un año magnífico, si lo malo, de cine como español. en todo, lo malo, como está pasando con las mujeres y con el feminismo, es que una colección de idiotas malvados se hacen con el discurso y dejan a todo un sector sin palabras y los otros se callan
gente con mucho talento, que lo hay en el cine, como lo hay en el teatro, y vive bajo una dictadura de unos comunistas analfabetos. Pero porque en el momento que sales de la corriente... porque es la corriente, claro, y la corriente rebañada es esa, claro, siempre. Efectivamente. Pero claro, y eso el espectador, pues algunas cosas las acepta, pero al final hay un movimiento de rechazo global. ¿Eso es injusto? Pues no es injusto, porque el público es soberano. Y entonces, como tú te están agrediendo continuamente, pues al final, es verdad, rechazas lo bueno y lo malo, lo cual es injusto. Pero bueno, es que los justos no hacen nada para remediarlo. Son minoría y además pues les da mucho reparo llevar la contraria, porque nadie lleva la contraria. En fin, bueno. Bueno, o sea, que no la recomiendo, no la recomiendo. Tampoco voy a recomendar Roman J. Israel, una película interpretada por Denzel Washington, y que a mí me parece un mal telefilm. Esta película, que fue nominado Washington como mejor actor en la pasada edición de los Oscars. Y siempre pone la misma cara, ¿verdad? Ah, sí, pero es que está más... Con cara de bueno. Es más inexpresivo que Morgan Freeman. Supongo que... su sucesor, y eso es mucho, y eso es mucho. Supongo que el pelo que lleva es el suyo, pero parece una peluca de Diana Ross de los 60. Entre ese pelo, entre que se ha puesto como una vaquita, entre que hace de autista casi en la película. Yo no entiendo esta película. Es una película más que entra mucho dentro de las leyes de la abogacía, además americana, de lo penal, de lo no penal, de cómo actúan con tal que no se entiende nada. Yo creo que no lo entienden ni ellos. Ha sido un fracaso absoluto en su país, unas malas críticas tremendas. Y la historia de este hombre que siempre ha estado en la sombra al lado de un penalista que ha tenido un infarto, y así empieza la película, que va a tener que salir de ese despacho porque ya no hay futuro, que va a tener que enfrentarse a los casos reales, pero que a su vez es captado por un tiburón de las leyes que trabajó y que tuvo como profesor al otro, y que es lo mejor, que es Colin Farrell, por otro lado. Es que llega un momento en que dices, bueno, ¿y a mí qué me importa todo esto? ¿Qué hago yo viendo? Pues para Terrible. que no funcione en taquilla una película de juicios que les gusta más un juicio que un tonto un lápiz en América. No funciona. Es que devoran los juicios, les encanta. Ya te lo digo yo. Están bien hechas, son apasionantes, No, ¿no? pero que es un género, Sí, es un deporte género, nacional. Está el béisbol, el fútbol americano y los juicios. Pero en este tipo de historias tienes que empatizar con un personaje que es imposible empatizar con él. Luego hay un género también, o un subgénero, que son cómo pierden la virginidad los chicos y las chicas después del baile de graduación del instituto. Es algo típico en todas las películas americanas. Todos esperan a la graduación para perder la virginidad, alquilan sus cosas. Eso era antes de Obama. Bueno, pero sabes que era muy... Ahora ya da igual. Bueno, pero sabes que era muy típico, y hay muchas películas sobre esto. Prom Queen era como la Estatua de la Libertad, de libertinaje, o sea, bueno, pues Prom Queen, todos borrachos. Todos borrachos. Pues Expat va un poco de eso. Un grupo de jóvenes chicas van a perder la virginidad o quieren perderla en el baile del instituto. Se enteran los padres y los padres van a organizar una especie de patrulla para que esto no ocurra. Pues pero si ahora los padres lo que hacen es que pues lo hagan en casa, pues para que no haya peligro. Van a evidentemente intentar. ¿Esta película de qué año es? ¿De qué año de este año. No, pues debe ser de este año. En Utah. Serán los mormones. Bueno, perdona, donde estuvo mi hija en Estados Unidos, la pobre me decía que había que ir a merendar con la reina del colegio, vestida de reina, con corona y todo, para que tener una entrada así honorable en esa sociedad. Vete a Minnesota. Wisconsin. Bueno, pues vete a Miami, vete a Texas y vete a California. No, yo... Bueno. Yo digo la experiencia que... Allí vienen celestinas ya casi de fábrica, o sea, no sabes lo que es aquello. Que no te ofrece nada nuevo, pero bueno, ahí habrá un público para este tipo de películas. Y te decía que a mí la que más me había gustado esta semana era Rebelde entre el centeno. ¿Por qué? Pues porque nunca se había hecho una película sobre uno de los autores más leídos en el mundo, que es J.D. Salinger, el que escribió Guardián entre el centeno, y evidentemente se sabían cosas de él, pero no a forma de biópicos, es decir, de biografía. Nos va a contar sobre todo cómo fue la creación de ese libro, pero independientemente todo su trauma en la Segunda Guerra Mundial, cómo ese amor que fue imposible con Oana Chaplin, que luego prefirió a Chaplin antes que a él, aunque en edad era más cercano, evidentemente, era un menorero, a J.D. Salinger. Entre otras cosas, entre otras lindezas. Era un depredador, pero bueno. El caso es que, y sobre todo la relación que mantuvo con un profesor universitario,
que es el personaje de Kevin Spacey, que está magnífico en la película, que el que de alguna forma le empuja y le guía sobre lo que él quería escribir, ¿no? Y sobre todo luego porque este hombre decidió desaparecer de los medios, no conceder nunca entrevistas, no aparecer nunca en público y ser casi un autor fantasma. ¿Te acuerdas al final de la escapada en Abu de Souffle que tienen en el piso Belmondo y la bellísima Jean Sever? Hay un cuadro en blanco y debajo pone J. de Salinger, sí. ¿Por qué? Porque era el mito del que se desaparece detrás de su obra. Yo creo que sencillamente porque le salió el libro y no tenía más. No, y se la abrumó. prueba es que los demás cuentos ninguno ha tenido, y el libro ahora lo ves y se te cae un poco de las manos. Bueno, pero también hay autores, grandes autores, que han escrito un libro. Hombre, ¿no? Y o sea, si que el libro es muy Miguel... bueno, sobra. El problema es que no es tan bueno. Lo que pasa es que ya se coge la costumbre de que es un libro para adolescentes, que lo comen todo, luego lo olvidan, y habrá ganado. Pero yo leí... Pero yo no creo, fíjate, que sea un libro para adolescentes. Creo que al contrario, que es un libro para leer un poco más de mayores. Pero es verdad que siempre se lo regalan a los adolescentes. Todos los adolescentes de América, que son 360 millones de habitantes, todos leen el libro obligatoriamente. Y aquí, bueno, aquí los que lo leen, también. Los Sí, que yo leen. no creo que sea un libro para adolescentes, Eso es pero un aquí se disparate. empeñan en literatura que que hay sean... española Pero, para leer, anda hombre, que no hay pero libros. si es que antes te daban el lazarillo, que tienes que ser mayor para valorar. Pues ese y Rebeldes, Pues fíjate. que casi ves la película Pero y es mejor. el libro que sacó su hija era terrible contra él. Terrible. No es un ser No, oscuro. lo que pasa es que ese es todo un género. Las hijas También, que sacan las hijas, libros sí. poniendo a caldo Hombre, a es sus un padres, mommy artistas o dear, escritores. Fíjate, la hija de Groucho Marx también Sí. me acuerdo que escribió un También libro la hija de Groucho aterrador, Marx. ¿no? La peor- Aterrador. la peor siempre y yo ha decía, sido- no, yo esto no quiero leerlo, ni quiero saberlo. Ha sido la de Joan Crawford, ¿no? Sí, también, esa también. fue la Sí. peor. Sí. Pero bueno, que yo creo que es Pero una, vamos, que la es una peli película está es interesante sobre todo porque no se ha hecho nada sobre este No, hombre, no, ¿no? es que- Y además, curiosamente, siendo una novela leída por millones de personas, como dices tú, nunca se ha llevado al cine. No, Y no es una película curioso. tan difícil, No, una al novela contrario, es tan una difícil de llevar, narración muy simple. bastante clásica por otro lado, o sea que se podía llevar bastante al cine. Así Y es que, curioso bueno, ahora que lo dices, porque en cambio otras novelas también de colegio, de iniciación, Sí. como las de Irving, se han Están llevado todas. al cine con muchísimo éxito. sí, y esta yo creo que sea un Es de éxito. los No sabemos si no... Hansen. Ya, pero esta La- es todo, es un Ya, pero se puede devaneo hacer. mental. Realmente Sí. tampoco hay mucha chicha Sí, en la pero historia. tiene Las todo- de Irving pero tienen un tiene- argumento muy Hombre, claro, ¿no? son tochos, Claro. pero hombre, pero para sacar una película. Sí, hombre, tiene un personaje... Pero no es la más evidente, de hecho no la han hecho. No lo han Bueno, hecho, pero yo no sé a si lo es un mejor que no se problema han atrevido, o que o no no es un han problema dado de los derechos, derechos, que no hay que forma no ha humana. querido, que no ha Él no querido. quiso, en su momento. Pero es que él era un no señor quiso. muy peculiar, ¿no? Claro, que es lo que Ahora te cuenta. invirtió bien, ¿eh? Porque al esconderse valía más. O sea que... Sí, no, listo en ese sentido fue. Sí. Así que es una película a tener en cuenta, sobre todo porque nos acerca de una figura, de un ser raro, eso hay que decirlo, en lo que podía haber sido una gran exposición mediática, y fue un hombre que huyó Sí. de todo tipo de fama, no lo podía soportar, la fobia, de alguna Sí. forma, La al propio, famafobia. exacto, a ser quien fue. Así que la única recomendación que yo hago esta semana de lo que he visto es Rebelde entre el Centeno. Bueno, pues... Lo demás me la ahorro. Pues mira, Muy leemos bien. nuestro periódico y la Ilustración Liberal si somos socios Y del además, pero además, sobre todo, es una experiencia ya única. Es un periódico como Libertad Digital, leerlo sin publicidad. Sin nada, sin un solo anuncio, sin una interferencia, sin un monstruo, sin un vengador, sin un vengado, sin un cadáver, sin un anuncio de algo. Nada. O sea, Bueno, limpio. sí, excepto si queremos pinchar en ellos, ¿eh? Que yo Bueno, ahí eso por reconozco supuesto, que me gusta hay mucho. gente que le encanta pero A entonces mí sí. mejor entren en cualquier otro y vayan directamente a los anuncios. Ahora, si quieren leer Libertad Digital sin anuncios, solo con su contraseña, tienen que ser socios del Club Libertad Digital. Y luego tiene un montón de material, aparte de vamos a cumplir 20 años de la Ilustración Liberal, todo lo que está pasando lo dijimos en su día. ¿Y por qué iba a pasar? Y está pasando. Y hay una enorme cantidad de material que tienen ahí solo para los socios del Club Libertad Digital, además de un montón de cosas, de sorteos, de precios, de regalos que tienen. Y además nos echan una mano, que nos viene muy bien. Porque semana, la por ejemplo? verdad es que no hay más que ver cómo están los medios, a ver que quedamos
muy poquicos. Merece la pena esta semana solo por leer esta sala de lectura, esta tribuna que se va a publicar de Iván Vélez, Federico, sobre las 3 negaciones de Enrique Tierno Galván. Hombre, es que ha muerto además... Ni era hijo de agricultor, ni era republicano, ni era socialista revolucionario. Algo que desveló César Alonso de los Ríos, en su libro, que en paz descanse, efectivamente, que colaborador nuestro. Atónitos. El otro día contaba Arcadio Espada, que le fue a hacer una entrevista, que no, se quedó asombrado, porque él admiraba a Tierno, como todo el que no lo conocía. Bastaba verlo una vez, para ver que era un farsante. Pero lo hacía tan bien, componía el personaje de tal manera que al final, bueno, y luego le montó Pilar Miró aquel entierro ridículo con el catafalco de la película Vampir de Portabella que trajo de Barcelona, el catafalco de Drácula, con unos caballos negros, que era una cosa grotesca, y la gente deliraba. O sea, bueno, pues... Pues eso es uno de los contenidos. Otro, por ejemplo, en la sección de los nuestros, hoy uno de los que además más quiero yo, que es Luis Fernando Quintero, uno de los nuestros clásicos, efectivamente. Y voy a dar el teléfono por si alguien quiere llamar al 91-409-4002 e informarse. 91-409-4002, o si no, entran en Libertad Digital, ven un cuadro azul, hágase del club, pues se hacen del club. Efectivamente. Nos viene muy bien, y además ustedes aseguran que esto continúa. No, hombre, continuaremos, porque somos de Piedra Pómez o yo qué sé. ¿Y qué somos? Porque mira que estamos resistiendo. Bueno, a la vuelta... Pero vamos, que el clima no es favorable. No lo es, o sea, no. Encarna Jiménez a la vuelta ha vuelto al CaixaForum. Federico, qué maravilla de exposición la de Warhol y qué maravilla la que se estrena, la de Albert Loos, la de Adolf Loos, que nos va a contar ahora cuando volvamos de la pausa. Pues venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Encarna, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos esta maravilla nueva del CaixaForum, que hay que ver qué instalaciones hacen. Pues es una exposición que uno se pregunta y dice, oye, ¿cómo llegamos a IKEA? Bueno, pues que un personaje rarísimo, extravagante y rebelde, que se llamó Adolf Loos, que nació en Moravia, Imperio Austrohúngaro, y murió en Viena. Fue, bueno, de todo, hizo de albañil, y sobre todo fue sifilítico, fue acusado de pederastia, etcétera. Pero bueno, fue una persona que además muy radicalmente planteó que había que ir eliminando el ornamento de los interiores de las casas, sobre todo, los exteriores era un poco más así, de los interiores, y ligarlo a la funcionalidad. Eso quiere decir que es, de cierta manera, el predecesor del racionalismo en arquitectura, que ha creado muchísimos horrores, pero que también es una obligación por los materiales y por la forma que tenemos de vivir los espacios. Pues este personaje se llamó Adolf Loos, nació en 1860, murió en el 33, y la exposición que nos trae CaixaForum hasta el 24 de junio tiene su título de Espacios Privados, porque no se basa tanto en lo que él diseñó como arquitecto, sino también en cómo pensaba los espacios respecto a la funcionalidad que tenían. Y ahí, bueno, pues hay muebles, por ejemplo, los que crea para uno de los emblemas de Viena, sobre todo la Viena posterior a la Primera Guerra Mundial, que es cuando él es arquitecto municipal. Antes también había estado en Viena, pero estuvo en Chicago un tiempo, en Francia, etcétera. Entonces, hay un bar que se llama el Café Museo. Y ahí, por ejemplo, las mesas redondas muy simples, con su placa de mármol, la silla basada en la famosa silla Tonet, que conocemos de los bares de Barcelona, y un exterior muy limpio, muy
sin apenas ornamento. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo podemos ver, pero también hay una cosa radicalmente, además, que va contra lo políticamente correcto, que es la división en espacios masculinos y femeninos. O a lo mejor no es tanto, porque bueno, pues si cada uno quiere tener su forma de entenderlo, pero bueno, él hace unos interiores, por ejemplo, como son los despachos, crea librerías, todo esto con los muebles de época, que como otras veces hemos dicho de los trajes, por ejemplo, con lo de Sorolla, pues siempre quedan un poco envejecidos, pero bueno, en los sitios de pro hay que llevar las obras originales, no hay que copiar y poner otras. Una de las cosas peores es ver el Gatepac. Ni te cuento cuando ves el urinario de Deschamps en el MoMA. Dice, pero no habían cambiado el váter, o sea, pero es que claro, es que hay cosas que envejecen muy, muy mal. Pues, la idea era rompedora en su tiempo, pero quedó el objeto. Sí. Eso. Bueno, yo creo que han limpiado un poco, por ejemplo, que en esos espacios femeninos, además, él le da diferentes alturas según la habitación, según si tiene un componente más social, como un comedor, un salón, etcétera, es más alto. Si es la parte privada, el dormitorio, unas cocinas, tienen los techos más bajos. Eso también crea diversas alturas, como la casa Steiner, por ejemplo, que es una de las más conocidas de su creación. Y bueno, tiene un dormitorio que lo podía haber firmado Dalí, todo de peluche, así, todo. Eso sí que envejece mal, el peluche. Pero criando polvo, yo creo que ese no es el mismo, ¿eh? Se aplasta, sí. Yo creo que y luego se no es el despeluncha mismo. con el paso del tiempo. Es como el pelo argallado de las muñecas de plástico. Qué horror. No, bueno, en todo caso, es una exposición que viene muy bien para conocer quién era este personaje, Adolf Loos, que tanto influyó posteriormente en todo el diseño más racionalista, que tuvo mucha relación con el secesionismo, que lo encabezaba Klimt, pero igual que estos que eran más liberty y tal, pues este era más radical. No a veces en el mobiliario, que le gustaba lo Chippendale y tal, una cosa también un poquito más liberty. Pero bueno, está muy bien planteada, sus 6 apartados y como digo... otra cosa, se puede ligar esto, por si acaso a alguien le apetece, con el de Vuitton, la exposición de Vuitton en el Thyssen-Bornemisza, porque son prácticamente de la misma época y también son los baúles, pero luego como los reinterpretan y te hace un viaje por la historia de la creación de Vuitton. Lo digo porque hace un complemento. Oye, realmente lo de venir a Madrid, es que venir a Madrid ya se ha convertido en casi es una obligación intelectual. Es que si no vienes a Madrid no te enteras de nada. No eres nadie. No eres nadie. Ni ninguno. Y además tienes que venir a Madrid un mesecito seguido, porque hombre, claro, ver no hay todo manera esto, de seguir el ritmo de los estrenos de todo tipo. Oye, pues fantástica recomendación, Encarna. Casi doble recomendación. Sí, porque yo creo que una complementa o nos acerca a la cosa ambulante, porque es la época ya de los viajes. Pues muy bien. Bueno, antes de irnos al teatro, Sin Violine... Que no falte, efectivamente. Sin Violine, que Magras, una al día. ¿Por qué? Pues que después de las semifinales terribles que hemos vivido en Madrid, con el Real Madrid, el Atlético y tal, ambos, milagrosamente, pero ahí está en la final... Pues ¿qué pasa? Que uno se atiborra de lo que es, lo que sea. Encima llega ahora un Barça-Madrid, que maldita la hora. Pues, bueno, pues si lo quieren ver, pues te comes lo que no deberías. Luego, para los remordimientos... Sin Violine, Quema Gras. De Mundo Natural. Hacemos una parada y luego viene Ayanta a hablar de teatro y Juanma, pues de lo inevitable. De eso. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver qué nos recomiendas, porque ese título me sorprende. Bueno, ¿qué os recomiendo? Más bien de qué os hablo, porque no la voy a recomendar, la verdad. Gran día, crítica destructiva en cine, censura apenas contenida en teatro. Ahí vamos bien. Porque para hablar bien, pues eso ya está. Primero está la papelera de reciclaje, El Confidencial y La Sexta. O sea, para hacer lo que diga el rebaño. Bueno, pero también están las recomendaciones para saber cómo moverse pero en esta para que selva valga, madrileña, para que valga la recomendación, tienes alguna vez que sacar el hacha, si indudablemente. Bueno, pues claro. Último estreno en el Teatro Español, que además fue anoche, Donde el bosque se espesa, que es la última producción de la compañía Micomicón, que lleva muchísimos años, más de 20, pues produciendo teatro, en este caso de la mano de Laia Ripoll y Mariano Llorente, que además es de ellos el texto. Esto es una historia, a mi juicio, un poco confusa, porque pretende abarcar una cantidad de tiempo. Bueno, no porque pretenda abarcar, sí se espesa, no porque pretenda abarcar una cantidad de tiempo, porque a veces no es así, ¿no? Hemos tenido un grandísimo texto que se ha hecho varias veces ya en España, que es Incendios, que es uno de los grandes textos que se han escrito sobre el tema de las guerras. Las guerras que han asolado, en este caso, Europa, desde la Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes, violaciones, cámaras de gas, campos de exterminio, bueno, pues lo que sabemos que ha ocurrido. Entonces aquí se hace un recorrido con un hilo argumental, que es la historia de una familia, una madre, una hija adolescente y un padre, que al morir la abuela encuentran una caja, deja en herencia una caja donde hay cosas que hacen pensar que la historia de la familia que les han contado no es la que... Entonces estas dos mujeres hacen un viaje por Yugoslavia, bueno, por lo que fue Yugoslavia, pues buscando un poco qué es lo que realmente pasó en su familia y en la familia del marido. Obviamente descubren cosas horribles, aterradoras, ¿no? Es decir, que a las personas que tienen a su alrededor no eran lo que parecen, para bien y para mal, ¿no? Evidente. Y bueno, esa ambigüedad que conocemos, además, aquí también, en España, quiero decir, ¿no? Que es muy difícil de recolocar también tu propia memoria histórica. El texto me parece confuso, me parece que muchas veces se pierde un poco el hilo, no se saben quiénes son los personajes, en fin, que es, como dice Federico, espeso. Los actores, que además ciertamente da gusto verles porque no son los actores de siempre, es decir, que cuando pasa lo mismo en el cine, ¿no? Cuando de pronto hay caras que no es que sean nuevas, pero que no las ves tan a menudo, pues bueno, es un placer verles. Por ejemplo, Mérida Molina, Arantxa Aranguren, Aurora Herrero, Juanjo Cucalón, que es un actor también muy, muy conocido, muy buen actor. En fin, que los actores son estupendos, el montaje está muy bien, pero 2 horas y 10 a mí me resultó tedioso por momentos. Luego también, claro, cuando estás todo el rato hablando de cosas tan tremendas, los seres humanos somos así, que a la segunda, la tercera ya pues uno pierde el interés, aunque te estén... Es terrible, ¿eh? O sea, es terrible, pero aunque te estén hablando de hechos absolutamente perturbadores, pues también dramáticamente necesitas saber dónde ponerlo y dónde... ¿Cómo conseguir que eso realmente sea eficaz? Eso se ha llamado siempre dramatizar. Es decir, crear un camino para que llegues al final de la historia. Y no usarlo demasiado, porque si no, pues se agosta enseguida. Sí. Donde el bosque se espesa va a estar en el Teatro Español de Madrid hasta el 13 de mayo. Buen trabajo de los actores, dudoso desde el punto de vista pues tanto del texto como de la dirección. Bueno, vamos a ver. Atleti. O sea, anoche el Atleti se clasificó para la otra final europea. Eso es. Bien, y aquí hay un gran debate, no digo guerra civilista, ¿verdad? Pero casi. La casa Vamos a ver, el Real Madrid enfrentada. Se ha clasificado, no digo milagrosamente, sino como se clasifica el Madrid, porque sí, porque es el Madrid. Murió y resucitó. Es así. Bien, y entonces tenemos la final de la Copa de Europa y este domingo tenemos un partido Barcelona-Real Madrid intrascendente para la Liga. Bien. Ahora bien, un sector, digamos el sector fundamentalista,
no le voy a llamar pipero, porque es de mi gran amigo Luis Herrero, que dice que es igual, el Madrid tiene que jugar cualquier partido como si fuera el último y que al Barcelona hay que ir a machacarlo, aunque perdamos la mitad de los jugadores en el intento. A lo cual el sector liberal conservador dice, no, lo que nos faltaba, perder una final con el Liverpool, ya perdimos una. Sí, bueno, y yo a todo esto hay que decir que yo añado información, que la di el miércoles. Digo, mira, me dicen desde dentro del Madrid que ahora mismo hay 6-7 jugadores al borde de una lesión muscular. Sí. Que hay 2 lesionados y que hay uno entre algodones, que es Nacho. Da igual. La teoría de Luis Herrero es la de que pasado mañana a las 9 menos cuarto hay que ir con armas y bagajes al Camp Nou a morir por la patria. Digo, bueno, pues yo no lo veo así. Yo tampoco. Quiero decir, para el Madrid, yo sacaría a Kraft. Bueno, pues que probablemente le saque. Para el Madrid hay mucha diferencia entre acabar segundo o tercero. Si el Madrid gana la Copa de Europa, alguien se va a acordar de que el Barça le ganó pasado mañana 3-0 o 4-0. Hombre, mientras no sean 9. Claro, y estamos dando por hecho que el Barça va a ganar a un Madrid B. No, hombre, no, vamos a ver. Hombre, es lo que les queda ya. No. Después de Si el Madrid gana después de su humillante eliminación en Roma. Bueno, si el Madrid gana, Federico, con Vallejo, con Akraf, con Teo, en el Camp Nou, con Kiko Casilla, esto ya es la repanocha. Claro. ¿Por qué no probar? Vamos a soñar con la final de la Supercopa de Europa madrileña y hay que felicitar al Atlético de Madrid, que fue muy superior al Arsenal de Wenger. Sin embargo, los 5 últimos minutos, yo digo, mira, es un gol. Como Sí, pero bueno, habría ido a la prórroga. ¿Por qué es Wenger? Que es antes de Piscoloni en el que inventó el fútbol. ¿Se ha vendido, Juanma? ¿Se está vendiendo? Porque son caras las entradas y sobre todo el viaje y el alojamiento. Bueno, lo que es realmente caro es Kiev, sí. 7.000 euros te piden por una noche. Es terrible, ¿no? Y 10.000, dependiendo en el hotel, ¿eh? Y 10.000 euros, es imposible. Podríamos ir con unas roulottes y ganar dinero. No me apetece nada, vamos, no, ¿verdad? Kiev, sí, pero... Ya de paso ves cuando no haya la gente, final. Cuando no haya gente. Bueno, está más barato. Bueno, vámonos a las noticias, porque siguen pasando cosas, ninguna buena, pero nosotros ya por hoy tenemos que dar de mano, como suele decirse, y dejarlo aquí. El lunes a las 6, aquí como clavos, como dices tú. Y qué cosas no contaremos.